Hola, y bienvenido o bienvenida una vez más a Español en tus oídos. En los episodios anteriores, construimos unos cimientos sólidos como una roca. Hoy, vamos a construir una de las columnas principales de esta casa. Vamos a resolver, de una vez por todas, el gran puzzle del español. La pregunta que atormenta a estudiantes de todo el mundo. ¿Cuándo uso ser y cuándo uso estar? ¿Por qué decimos que un plátano es amarillo, pero que hoy está verde? ¿Por qué decimos que una persona es aburrida, pero que está aburrida y significa cosas totalmente diferentes? Si estas preguntas te suenan, estás en el lugar perfecto. Hoy no solo te daré las reglas, te daré la filosofía detrás de cada verbo. Te daré los secretos para que dejes de traducir y empieces a pensar en español, para que uses ser y estar con la misma confianza con la que respiras. ¿Listo para esta masterclass que cambiará tu forma de hablar? Vamos allá. El verbo ser, el ADN, la esencia inmutable. Muy bien. Vamos directo al grano. Empecemos con el verbo ser. Quiero que pienses en ser como el verbo del ADN. Representa la esencia, la identidad, las características que definen a algo o a alguien de forma fundamental. Si cambias estas características, la cosa o la persona deja de ser lo que era. Es el verbo de la biografía, no del diario. Para que nunca lo olvides, usaremos nuestro acrónimo de confianza. Doctor. Vamos a explorar cada letra en profundidad. D de descripción. Aquí hablamos de las cualidades inherentes que definen a un sustantivo. Físicas. Mi coche es rojo. Las jirafas son altas. El diamante es duro. Estas características no van a cambiar mañana. De personalidad. Mi hermano es muy simpático. Los gatos son independientes. Mi jefa es exigente. Hablamos del carácter general de alguien. O de ocupación. Para hablar de profesiones, oficios o roles a largo plazo. Mi madre es abogada. Esos chicos son estudiantes de medicina. Yo soy el director del proyecto. Es una definición de su rol en la sociedad. C de característica. Es similar a la descripción, pero se enfoca en la naturaleza intrínseca de las cosas. La nieve es fría. El fuego es caliente. La música es una forma de arte. Son verdades definitivas. T de tiempo. Time. Ser es el dueño del calendario y del reloj. La hora. Son las 10:15. Es la 1 en punto. El día. Hoy es viernes. La fecha. Mañana es 15 de noviembre. La estación. En Argentina ahora es invierno. O de origen. ¿De dónde viene algo o de qué está hecho? El origen es parte de la identidad. Nacionalidad. Yo soy de Portugal. Shakira es colombiana. Material. La camisa es de algodón. La ventana es de cristal. R de relación. Para definir vínculos entre personas o cosas. Familia, amistad, religión. El uso especial de ser, los eventos. Atención, aquí viene una de las áreas más confusas. Usamos ser para hablar de la localización y el tiempo de un evento. La fiesta es en mi casa. El concierto es a las 9 de la noche. La reunión será en la sala principal. Puede parecer extraño porque la fiesta o el concierto son temporales.
La lógica es que el evento en sí mismo se define por tener lugar en un sitio y a una hora. No es que el lugar esté allí, sino que el evento tiene lugar allí. Piensa en el verbo ser aquí como tener lugar u ocurrir. El verbo estar, la fotografía del momento. Si ser es la biografía, estar es la foto del momento. Es el verbo del diario, no del ADN. Habla de estados, condiciones, emociones y localizaciones. Describe cómo algo o alguien se encuentra en un momento y lugar específicos, no lo que es de forma esencial. Nuestro acrónimo para dominarlo es PLACE. P de posición. La postura o posición física de un sujeto. El libro está sobre la mesa. Yo estoy de pie. Los cuadros están colgados en la pared. L de localización o location. La ubicación espacial de personas, objetos o lugares. Este es el uso más claro de estar. La Torre Eiffel está en París. Aunque sea una localización permanente, es una ubicación. Tus zapatos están debajo de la cama. Disculpa, ¿dónde está la estación de metro? A de acción. Para formar el presente progresivo, estar más gerundio. Describe una acción que está ocurriendo ahora. No hagas ruido. El bebé está durmiendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando la cena. Ellos están viajando por Asia este mes. C de condición. El estado físico o temporal de algo. Son condiciones que pueden cambiar. La ventana está abierta, pero podemos cerrarla. El café está frío, pero antes estaba caliente. Mi teléfono está roto. Es el resultado de una acción, no su esencia. E de emoción. Los sentimientos y estados de ánimo son siempre temporales. Hoy estoy muy feliz por la noticia. Mis amigos están preocupados por el examen. Después de la carrera estaba muy cansado. El uso especial de estar, resultados y opiniones. Aparte de place, estar se usa para expresar el resultado de una acción, la puerta está cerrada porque alguien la cerró, y también para dar una opinión subjetiva sobre la apariencia o el sabor. ¡Qué guapa estás hoy con ese vestido! Opinión sobre tu apariencia hoy. Esta sopa está deliciosa. Opinión sobre el sabor. El duelo final. Adjetivos camaleón. Esta es la parte más fascinante. Hay adjetivos que cambian de significado como un camaleón, dependiendo de si van con ser o estar. Dominar esto te hará sonar como un nativo. Vamos a ver una lista completa. Aburrido o aburrida. Ser aburrido, ser una persona o cosa que causa aburrimiento. Mi profesor de historia es muy aburrido. Estar aburrido, sentir aburrimiento. No hay nada que hacer. Estoy aburrido. Listo o lista. Ser listo, ser inteligente, astuto. Mi perro es muy listo, entiende todo. Estar listo, estar preparado, listo. Dame un minuto, casi estoy listo para salir. Rico o rica. Ser rico, tener mucho dinero. Ese empresario es rico. Estar rico, tener buen sabor, ser delicioso. La tarta de tu madre está riquísima. Bueno o buena.
Ser bueno, ser una buena persona o ser de buena calidad. Nelson Mandela fue un hombre bueno. Este reloj es bueno, es de marca suiza. Estar bueno, ser atractivo físicamente, coloquial, o tener buen sabor. Ese actor está muy bueno. El pescado está bueno. Malo o mala. Ser malo, ser una mala persona, ser de mala calidad. El villano de la película es muy malo. Este móvil es malo. La batería no dura nada. Estar malo, estar enfermo o tener mal sabor. Hoy no voy a trabajar. Estoy malo. No bebas esa leche. Está mala. Verde o verde. Ser verde, ser del color verde. La hierba es verde. Estar verde, no estar maduro, fruta o no tener experiencia en algo. Este tomate está verde. El nuevo becario todavía está un poco verde. Atento o atenta. Ser atento, ser amable, considerado. Gracias, eres muy atento por ayudarme. Estar atento, prestar atención. Niños, por favor, estad atentos en clase. Orgulloso o orgullosa. Ser orgulloso, ser arrogante, soberbio, connotación negativa. Él es tan orgulloso que nunca pide perdón. Estar orgulloso, sentir orgullo o satisfacción por algo o alguien, connotación positiva. Estoy muy orgulloso de tus notas. Mini prueba interactiva avanzada. Es tu turno. Te daré 4 frases. Decide si usar ser o estar. Ojo que hay alguna trampa. La boda de mi prima. En una iglesia muy bonita. No te comas esas gambas. Creo que... malas. Mi padre... preocupado porque mi hermano no llama. Porque no sales en la foto. ¿Listo ya o no? Vamos a corregir. Un evento. La boda es en una iglesia muy bonita. Recuerda, evento igual a ser. Mal sabor, una condición. Creo que están malas. Una emoción temporal. Mi padre está preocupado. Preparado. ¿Estás listo ya o no? ¿Cómo te ha ido? Si has acertado al menos 3, es un resultado fantástico. Este es un tema complejo, y cada intento es un paso adelante. El esfuerzo es lo que cuenta. La gramática en acción y tu desafío final. Ahora, sumerjámonos en una escena real para ver todo esto en acción. Imagina que quedas con una amiga, Ana, en una cafetería. La cafetería es un lugar muy popular en mi barrio. Siempre está llena de gente. Hoy he quedado con Ana. Ella es mi compañera de trabajo. Es una persona muy divertida, pero hoy su cara está un poco seria. Cuando llego, ella ya está sentada en una mesa cerca de la ventana. La mesa es de mármol y está un poco sucia. Ana está mirando su teléfono. Me siento y le pregunto, ¿qué tal? ¿Estás bien? Ella levanta la vista y sonríe. Sí, sí, solo estoy un poco cansada, responde. El trabajo últimamente es muy estresante. Pedimos 2 cafés. El camarero es muy amable. Cuando trae los cafés, nos dice, cuidado, están muy calientes. Probamos el café. Mmm, está riquísimo. Poco a poco, Ana se relaja y vuelve a ser la persona alegre de siempre.
Tu desafío definitivo. El detective de esencia y estado. Tu misión esta semana es una de las más importantes hasta ahora. Vas a analizar a una persona y a un lugar que conozcas bien. Paso 1. La persona. Escribe 3 frases con ser, que describan su ADN. ¿Quién es? Su profesión, su personalidad, su origen. Ejemplo. Mi madre es profesora. Es muy paciente y es de Sevilla. Paso 2. El estado de la persona. Escribe 3 frases con estar que describan su estado actual. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se siente? Ejemplo. Ahora está en la cocina, está preparando la cena y está un poco cansada. Paso 3. El lugar. Escribe 2 frases con ser, que describan la esencia del lugar. ¿Qué tipo de lugar es? Sus características permanentes. Ejemplo. Mi oficina es un espacio moderno y es muy luminosa. Paso 4. El estado del lugar. Escribe 2 frases con estar que describan su estado o localización. Ejemplo. Está en la 5ª planta y hoy está muy ordenada. Este ejercicio te obliga a cambiar conscientemente el chip mental entre esencia y estado, que es la clave para dominar ser y estar. Felicidades por llegar hasta el final de esta masterclass. Ha sido un viaje denso, pero te prometo que el esfuerzo valdrá la pena. Has descifrado uno de los códigos más importantes del español. Gracias por tu dedicación. Esto ha sido todo en español en tus oídos. Recuerda, ser y estar no se memorizan, se sienten. Y hoy ya has dado el primer paso para sentirlos. Hasta la próxima.